Justificada la moción de censura contra Mariano Rajoy. ¿Ustedes qué opinan? Si creen que sí, pueden llamarnos al teléfono 905-810-811. Si creen que no, al 905-810-812. Vamos a con las reacciones políticas de la jornada. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha criticado la amenaza de Rubalcaba, al tiempo que ha dicho que es una decisión democrática que se debatiría sin ningún problema. Y por su parte, el portavoz de Convergencia y Unió la ha criticado porque sabe que lo que Rubalcaba no quiere son elecciones ya, dado que sabe que las perdería, sino que lo que quiere es cambiar a Rajoy por otro. A mí me parece que las mociones de censura, más que anunciarlas, lo razonable, si se quieren plantear, es presentarlas, y que es entonces cuando los demás fijamos definitivamente una posición. No es el caso, hay un anuncio, no sabemos hasta qué punto eso se va a concretar o no, no nos preocupa demasiado y en todo caso, como digo, cualquiera que tenga 35 firmas puede plantearla y si se plantea, pues naturalmente se debatirá. Nosotros no vamos a firmar ninguna moción de censura, porque la moción de censura, insisto, es instrumental. Todo el mundo sabe que no va a haber un gobierno alternativo y todo el mundo sabe que, empezando por el PSOE, no le interesan las elecciones anticipadas, ni al PSOE ni al PP, le interesará a Izquierda Unida o le interesará a UPyD. Por tanto, todo el mundo sabe que esa moción de censura no va a prosperar. El propio señor Rubalcaba así lo ha puesto de relieve, de facto, ¿no? Por tanto, como sé que no va a prosperar, yo no voy a firmar esa moción de censura. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Está justificada una moción de censura contra Rajoy? ¿Sí o no? Yo creo que con los argumentos que daba Rubalcaba, es decir, Rubalcaba lo que trata de decir es, señores, me veo obligado a hacer esto, a emprender un camino que no lleva a ningún sitio, para que este señor venga aquí y se explique. Pero ahora sale Durán diciendo estas cosas. No firmará usted la moción de censura, pero si 35 la firman va a haber moción de censura. ¿Qué va a hacer? Cuando llegue allí se va a negar a preguntar o a decir, porque también pueden entrar en el mismo juego, ¿no? Es decir, oye, que a vosotros acaban de poner colorados con el caso Palau, ¿no? O sea, que también hay muchos intereses, pero para mí me parece que cuando Rubalcaba plantea esta moción de censura es porque no encuentra otra razón. Si yo tuviera que necesitara oír hablar a esta persona de algo que es su obligación, buscaría hasta la última solución. Y creo sinceramente esta vez, y lo creo de verdad, que Rubalcaba en este caso lo que hace es decir, no tengo más remedio que hacer esto. Que no es bueno para él, porque le van a poner colorado también, porque ahí le van a señalar también con el dedo y además no vas a salir de ahí con nada, porque el resultado matemático no va a cambiar, como decíamos antes, en absoluto. Pero lo que sería razonable y lo que tendría que entender a Alonso, todo el Partido Popular, la vicepresidenta, todo el mundo, decirle, Mariano, es que tienes que ir ahí. Y tienes que dirimir esto delante de estas personas, porque es que además está en una situación en que para que Torres Dulce, que es un fiscal general del Estado capaz de decir en un momento, me alegro que hayan desimputado a la infanta Cristina, y había que haberle preguntado, ¿y de quién más se alegra que desimputen? ¿Y cuándo se alegra de que imputen? O sea, que merecería estudio aparte esa forma de producirse, ¿no? Pero para que hasta este señor que hace esas cosas diga, será la Fiscalía la que decida si va a llamar a Mariano Rajoy o no. Imaginaos que mañana nos despertamos con que la Fiscalía llama a declarar al presidente del Gobierno. O sea, si yo fuera un miembro del Partido Popular estaría aterrorizado y le diría, por favor, ve, habla, explica, estamos contigo, te creemos. Venga, pero Ramón, ¿pero por qué tiene tanto miedo a hablar? Con razón del fiscal general del Estado, lo único que está haciendo Torres Dulce es seguir la doctrina de un fiscal general del Estado anterior que mojó la toga con el barro del camino, la manchó. Absolutamente verdad. Entonces, por esa razón. Y luego, Rubalcaba. Rubalcaba lo que está haciendo es, a regañadientes en principio, montar la moción de censura que, si la sabe aprovechar, le puede dar juego también. O sea, que tampoco es ninguna... Le podría dar juego a Rubalcaba. Pero indudablemente el Partido Socialista tiene muy serios problemas y los está proyectando continuamente hacia afuera. Eso lo sabemos. Al Partido Socialista no le conviene, por ninguna razón ni motivo, ir a unas elecciones, porque el batacazo sería espectacular, porque Izquierda Unida le está comiendo el terreno a una velocidad bastante grande y se creen que, adoptando un determinado perfil, van a lograr rescatar esos votos y va a ser que no. Y lo que va a hacer es el papelón de su vida en la tribuna, porque no va a poder, de cara sobre todo a su partido y a liderar la oposición, hacer nada con una moción de censura. Las mociones de censura además necesitan proponer una alternativa. El Partido Socialista no puede proponer una alternativa de gobierno si no tiene ni siquiera claro el modelo de Estado. O sea, si se está quebrando por la mitad, o por la mitad no, exactamente por Cataluña, y no saben realmente si van a obedecer los diputados catalanes del PSC la intención o el discurso de voto, o a lo mejor los diputados del PSC quieren tener grupo propio y también hablar en su forma y en su línea en esa moción de censura. El gran vencedor de esa moción de censura será Mariano Rajoy, porque
cada vez que le ha tenido frente a frente a Rubalcaba, sobre todo en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, es que no lo ha dejado ni respirar. Yo recuerdo el debate sobre el Estado de la Nación. Después sí hubo debate. 4 o 5 días después, Esperanza Aguirre y también Aznar plantearon unos cuantos asuntos que se habían hablado en el debate sobre el Estado de la Nación, y ahí ya sí hubo un debate más sólido, más encarnizado y con argumentos. Pero en realidad lo único que hacían era recordarle a Mariano Rajoy el propio programa del Partido Popular. Si alguien lleva el programa del Partido Popular a esa moción de censura, habría un debate, pero no lo va a llevar nadie. Y Rubalcaba, ¿qué va a llevar? ¿En lo económico, el recuerdo de Zapatero? ¿En lo moral, el recuerdo? Es decir, usted le ha enviado mensajitos al señor Bárcenas. Yo fui a visitar a un ministro condenado por secuestro a la cárcel. Es decir, no, yo creo que el gran triunfador sería Mariano, y también Izquierda Unida, que desde luego va a barrer muchísimo de toda esta jaula de grillas en la que se ha metido, en la que yo insisto que no es por defender al Partido Popular, ya que lo he entendido así. Tampoco hay ninguna necesidad de leer los artículos que escribo en la Gaceta, por supuesto, pero no entiende mi postura, que yo creo que Mariano Rajoy tiene que irse, pero que lo que asistimos no es a un debate sobre el sistema de partidos y a una ley de transparencia que nos va a salvar a todos y vamos a dar un paso hacia la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, no, sino a un juego muy sucio de navajeo, en el establishment, que probablemente en moquetas en las que no nos imaginamos cómo se están cocinando este asunto, en una trama en la que, como decía en aquella película de Los Intocables, vamos a sentarnos, el que después de unos rounds quede en pie será el ganador. Fijaos, no sé, yo no sé si el Partido Popular tendrá un modelo de Estado muy claro, pero lo que sí sabemos es que es una fuerza política minoritaria, tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero creo que ese no es el debate. Si lo que estamos pretendiendo hacer es traducir la estafa social y política generalizada que se está planteando a los ciudadanos en una especie de debate como de trileros parlamentario entre el Partido Socialista y el Partido Popular, esto es una tomadura de pelo. Ese no es el problema político y económico de este país. El problema es que el miedo ha sido un operador político que ha cambiado en los últimos tiempos. Voy a decir una cosa que os va a encantar para enfrentaros conmigo. Todos los logros democráticos de los últimos 100 años se han producido gracias al miedo de los ricos. Según se ha podido meter miedo a los ricos ampliaron el sufragio, dejaron que llegaran los derechos sociales, dejaron que los de abajo pudieran tener escuelas, pudieran ir a las universidades también, que tuvieran un sistema sanitario. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Que han perdido el miedo. Y fíjate hasta qué punto han perdido el miedo, que en los últimos años ha aumentado el número de multimillonarios en España en un 5,4%. España es el cuarto país de la Unión Europea con más directivos de banca que son multimillonarios. Es un maldito escándalo. Es un país en el que los dirigentes del partido del gobierno no tienen problema en ir a Zalacaín, sacar una tarjeta de crédito que no es ni siquiera de su dinero, que se lo están pagando, y gastarse 1.500 euros en cenar cuando hay gente que vive con 400 euros. Es decir, el miedo como operador político no opera para los que mandan, los constructores que se atreven a financiar, el Bárcenas que se va a esquiar y lleva sus cuentas a Suiza. La casta política gobernante no tiene miedo. ¿Qué es hablar de política en este momento? Convencer a los ciudadanos de que o meten miedo, hacen que sientan en sus propias carnes el miedo a la democracia, los ricos que tienen secuestrada como una casta mafiosa la democracia, o este país no tiene solución. Eso no tiene nada que ver ni con la moción de censura del señor Rubalcaba, ni con los pactos de Estado a los que lleguen el Partido Popular, el Partido Socialista. Tiene que ver con una dinámica en la que se está gobernando a favor de una minoría de privilegiados que viven como Dios a costa de que la mayor parte de los ciudadanos no lleguen a fin de mes. Tenemos un país en el que un 25% de la población es pobre, y lo dice Cáritas, lo está diciendo la Iglesia Católica. Esa es la imagen de la marca España. Al tiempo que ocurre eso, los dirigentes del partido del gobierno que cobran sueldos públicos de escándalo, en B se meten cantidades para llevar una vida, los coches que conducen, las casas en las que viven, los privilegios que se pueden permitir. Ese es el problema político de este país. Cuando tengan miedo, cuando alguien tenga miedo de tener cuentas en Suiza, cuando alguien tenga miedo de hacer una ley que deja sin derechos sociales a los trabajadores, cuando alguien tenga miedo de destruir la sanidad, entonces habrá democracia en este país. Por eso hacen falta revoluciones democráticas. Bueno, vamos a ver, Pablo. Una cosita. Estoy aterrado. Yo creo que estamos hablando, nos hemos ido a algo ya realmente profundo. Es decir, a mí lo que me parece es que estamos hablando no de lo que pasa en España, es que estamos hablando de una civilización que ha basado la vida en el asunto económico. Es decir, vivimos en la civilización del dinero, donde el rico es más rico para que el pobre sea más pobre, donde hay una clase media que intenta... Pero de eso ya hay conversaciones desde la Francia revolucionaria hasta en el Egipto de los faraones. Es decir, donde ven claramente que cuando uno es capaz de estirar la goma para convertir al pobre más pobre, cuanto el pobre es más pobre, el rico es más rico.
pero ya no es un problema de España, es que es un problema de la civilización en la que estamos. O sea, que yo creo que podemos entrar en el debate de si lo que pasa es que lo que falla es el sistema, ¿eh? O sea, yo creo que aquí, al final, si nos damos cuenta en el discurso de casi la mayoría, lo que estamos quejándonos es de que lo que falla es el sistema, porque lo peor de todo esto es que todo esto que estamos haciendo y todo esto lo que se está haciendo es para lo mismo. Que sí, Ramón, pero es para volver lo mismo. O sea, que es alucinante. Opera en lo concreto. Un alcalde no puede ser corrupto si sus vecinos le insultan cuando roba. O sea, un alcalde normal de un pueblecito en España, en cualquier sitio, es decir, si los ciudadanos le dicen, oye, tú ladrón... Del miedo y del insulto. Hay sociedades que han vivido con el miedo y bajo el miedo. O sea, de hecho, hay periodos históricos que tú conoces bien que se llaman del terror. El franquismo, por ejemplo. Efectivamente. Y es como citaba, y además estamos muy cerquita del 14 del aniversario de la Revolución Francesa, pues es verdad, no desde siempre. Hace 4 días. Allí empezó. Allí empezaron unos pocos a creían que tenían la concepción perfecta, racional de las sociedades y que ellos iban a vivir muy bien, y una masa de indocumentados podrían vivir de los restos que ellos dejasen de ahí. Y ahí se va dividiendo en diversas familias, pero con la misma madre todos. Y es lo mismo, los mismos, que años después dijeron, oye, con el miedo. Porque esto, que es que si no entienden los católicos, si no entienden los pequeños burgueses, si no entienden los campesinos que siguen con sus ritos ancestrales viendo cada domingo, no entienden. ¿Cómo se les gobierna? Con el miedo. No, yo tengo que suscribir lo que ha dicho Pablo, entusiásticamente además, porque lo que ha afirmado es que el sistema está montado sobre un pecado, el pecado de la codicia. Tiene toda la razón, es decir, es así. Pero en cuanto a que se gobierna para minorías, pues normalmente ha sido la forma de gobernar por minorías, y normalmente eso se acaba volviendo a favor de esas minorías que gobiernan, pues desde que el ser humano es ser humano, porque si digo que el hombre es políticamente incorrecto, y lo mismo me agredes de algún modo democrático. Entonces diremos desde que el ser humano es ser humano. Empezando por una construcción política que pasaba por ser la vanguardia del proletariado, una élite minoritaria de gentes absolutamente concienciadas y conocedoras del dogma y de lo que había que hacer, que como tú muy bien sabes, eran los partidos comunistas. Por tanto, es evidente que todo el poder se ha movido a partir de minorías. Cualquiera que tenga siquiera nociones, por lejanas que sean de Lenin, tendrá que estar de acuerdo con esto. Esto ha sido siempre así, y otra cosa es que luego el discurso ya se articule en función de que esa minoría gobierna para la mayoría. El problema de esa teoría es que no se la cree nadie. Tania. Sí, a mí yo creo que hay cosas que no se pueden decir porque no son ciertas directamente, pero Tienes además toda la es que razón, están Tania. contrastadas con el hecho de que no son ciertas. Entonces, cualquier cosa que responda al comportamiento humano no son así porque son así. No hay una naturaleza humana que está por encima de todo y que siempre ha tenido un resultado. O sea, que esto es así porque es así, no es así. Casi todos los modelos de sociedad, los modernos también, son fruto de decisiones del ser humano, y se han tomado unas decisiones en una vía, en otra, por muchos elementos de la historia. Por tanto, no son elementos naturales inamovibles, sino que todo puede dar la vuelta y podemos encontrarnos dentro de 20 años en una realidad y unas sociedades completamente diferentes. Y que eso es, por cierto, lo que aspira a que pase Izquierda Unida, no a tener un buen rédito electoral para quitar a Mariano Rajoy y poner a Cayo Lara, Claro. Izquierda Unida lo que plantea es que hay que hacer un cambio radical de este sistema, porque yo sí planteo lo que ha dicho es muy fácil, Ramón. Tania. Si tú dices que lo que yo he dicho no es verdad, dime el ejemplo de una sociedad que responda a lo que tú dices. No te he interrumpido. Dime una. Pero si es que el poder más maravilloso del ser humano es poder imaginar que nos organizamos de una manera distinta. Mira, dame un ejemplo. La situación en la que hemos vivido ahora, que tú has descrito, de siempre son minorías las que gobiernan, responden a una lógica en la que por la evolución de la explotación del hombre sobre el hombre, llega un momento que es tan aberrante en el que se entiende que el sistema democrático tiene por objeto repartir el poder para evitar que esa minoría subyugue a una mayoría. ¿Cuál es el problema? Que las minorías han seguido avanzando, o sea, y han seguido sometiendo. Como Lenin. De verdad. Yo voy a intentar centrar el discurso, centrar la discusión en las cosas que pasan y en el futuro que nos vaya a venir. Maximilien Robespierre, por ejemplo. Todos los sistemas democráticos han aspirado a repartir el poder y acabar con la dominación del hombre sobre el hombre y a generar unas situaciones justas, ¿vale? Esa es la máxima aspiración democrática. Y eso es lo que no ha sido posible. Y este país, que no solo hay que hablar del sistema en general, en este país es especialmente acuciante la falta de democracia, porque la democracia en este país se ha construido sobre el miedo, sobre un proceso constituyente en el que el pueblo no participó. Es el único país de Europa donde no se ha dado una participación
participación de la ciudadanía, no en votar si sí o si no a lo que las élites habían pactado, sino en desarrollar una discusión. Y este es el momento, y eso es lo que plantea Izquierda Unida. No ganar unas elecciones, este es el momento en el que hay que parar y en el que hay que decir, vamos a un proceso constituyente participado por el pueblo, para llegar a un modelo justo. Eduardo, vamos a ir cerrando el asunto. Bueno, la solución que plantean Tania y Pablo es una solución que ya se vivió de la puerta de Brandenburgo hacia los Urales, ¿eh? Seamos claros, y es una solución que acabó como acabó, que no generó más que dolor, horror y pobreza. Como el capitalismo. Como el capitalismo. No, señor, por como tanto, el capitalismo, hay que seguir pero avanzando a en mejorar. un grado diferente. Sí, pero menos. En un grado diferente. En un grado diferente. De la puerta de Brandenburgo hacia el occidente europeo, en esa sociedad capitalista, se crean las grandes clases medias, con todos los defectos que los tiene, y apuñados, el capitalismo. No te voy a negar ni uno de los que pongas en la mesa, porque es verdad. Es verdad. Pero no me negarás, objetivamente, que en las sociedades capitalistas crecen las clases medias, a costa del crecen las empobrecimiento clases de la medias, periferia del crece mundo. la prosperidad, y en las sociedades comunistas no ha sido así jamás. A costa del empobrecimiento. No ha sido así jamás. A costa del empobrecimiento. Desde 1917 hasta nuestros días. Bueno, como han podido ver, plantear Jamás. a nuestros contertulios las novedades del caso Bárcenas y la eventualidad de una moción de censura les lleva a un profundo debate acerca del capitalismo, el comunismo y el modelo de sociedad, que ha sido, por cierto, interesantísimos. Pero a ustedes sí les planteábamos qué les parecía el tema de la moción de censura. Era nuestro gatómetro del día. Vamos a irlo cerrando porque de inmediato cambiamos el tema. Beatriz, ¿con qué resultado? Pues con un resultado bastante claro. Recuerden que les preguntábamos, ¿está justificada la moción de censura contra Mariano Rajoy? Y bueno, pues la mayoría de la audiencia, en concreto un 61,6%, opina que no está justificada, frente a un 38,4% que opina que sí está justificada. Y falta ya muy poquito para que abramos el segundo gatómetro de la noche, sobre un tema que además está levantando muchísima expectación, muchísimo interés en las redes sociales. Justificada la moción de censura contra Mariano Rajoy. ¿Ustedes qué opinan? Si creen que sí, pueden llamarnos al teléfono 905-810-811. Si creen que no, al 905-810-812. Vamos a con las reacciones políticas de la jornada. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha criticado la amenaza de Rubalcaba, al tiempo que ha dicho que es una decisión democrática que se debatiría sin ningún problema. Y por su parte, el portavoz de Convergencia y Unió la ha criticado porque sabe que lo que... Por tanto, como sé que no va a prosperar, yo no voy a firmar esa moción de censura. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Está justificada una moción de censura contra Rajoy? ¿Sí o no? Yo creo que con los argumentos que daba Rubalcaba, es decir, Rubalcaba lo que trata de decir es, señores, me veo obligado a hacer esto, a emprender un camino que no lleva a ningún sitio, para que este señor venga aquí y se explique. Pero ahora sale Durán diciendo estas cosas. No firmará usted la moción de censura, pero si 35 la firman va a haber moción de censura. ¿Qué va a hacer? Cuando llegue allí se va a negar a preguntar o a decir, porque también puede entrar en el mismo juego, ¿no? Decir, oye, que a vosotros acaban de poner colorados con el caso Palau, ¿no? O sea, que también hay muchos intereses, pero para mí me parece que cuando Rubalcaba plantea esta moción de censura es porque no encuentra otra razón. Si yo tuviera que necesitara oír hablar a esta persona de algo que es su obligación, buscaría hasta la última solución. Y creo, sinceramente, esta vez, y lo creo de verdad, que Rubalcaba en este caso lo que hace es decir... Rubalcaba no quiere son elecciones ya, dado que sabe que las perdería, sino que lo que quiere es cambiar a Rajoy por otro. A mí me parece que las mociones de censura, más que anunciarlas, lo razonable, si se quieren plantear, es presentarlas. Y que es entonces cuando los demás fijamos definitivamente una posición. No es el caso, hay un anuncio, no sabemos hasta qué punto eso se va a concretar o no, no nos preocupa demasiado y en todo caso, como digo, cualquiera que tenga 35 firmas puede plantearla y si se plantea, pues naturalmente se debatirá. Nosotros no vamos a firmar ninguna moción de censura, porque la moción de censura, insisto, es instrumental. Todo el mundo sabe que no va a haber un gobierno alternativo y todo el mundo sabe que, empezando por el PSOE, no le interesan las elecciones anticipadas, ni al PSOE ni al PP, le interesará a Izquierda Unida o le interesará a UPyD. Por tanto, todo el mundo sabe que esa moción de censura no va a prosperar. El propio señor Rubalcaba así lo ha puesto de relieve, de facto, ¿no?